En el silencio ominoso de un sótano, el eco de la muerte se sentía en cada rincón, como un susurro que se negaba a desaparecer. Era el invierno de 1943 en Varsovia, y el aire pesado se mezclaba con la fragancia amarga de la desesperación. Las paredes estaban frías, impregnadas de un miedo palpable, y el débil parpadeo de una bombilla expuesta proyectaba sombras danzantes sobre el suelo de tierra. En ese refugio improvisado, un grupo de médicos y enfermeras se preparaba para enfrentar lo inimaginable, mientras el sonido distante de las explosiones resonaba como un recordatorio constante de la guerra que asolaba la ciudad. Las respiraciones eran cortas y entrecortadas, como si cada uno de ellos tuviera miedo de inhalar demasiado profundo por temor a que el aire pudiera contener la tristeza de sus pacientes. Manos trémulas se aferraban a instrumentos quirúrgicos, mientras miradas fijas se encontraban, buscando consuelo en una conexión efímera. Una enfermera, con los ojos grandes y llenos de lágrimas, sostenía un vendaje, su mente perturbada navegando entre las memorias de la vida que una vez era y el horror que ahora la rodeaba. Eran las 3 de la tarde, y el reloj, colgado de la pared desgastada, marcaba el tiempo en un ritmo casi cruel. Cada segundo se sentía como una eternidad. En la sala, habían llegado 10 heridos en la última incursión aérea, todos con rostros pálidos y cuerpos desgarrados, recuerdos de lo que una vez fueron. La luz tenue iluminaba sus cuerpos inmóviles, y el silencio se convertía en un grito ensordecedor en la mente de quienes intentaban actuar. Uno de los médicos, un hombre de mediana edad con canas y ojos cansados, miraba a su alrededor. Los rostros de sus colegas reflejaban la tensión en sus propias almas. No era solo la herida física lo que los rodeaba, sino una tormenta emocional que amenazaba con desbordarse. La toma de decisiones era un lujo que ya no podían permitirse. Las manos del médico temblaban ligeramente mientras se preparaba para la primera cirugía del día, un reflejo automático del estrés que lo invadía. Su mente, paralizada entre el miedo y la responsabilidad, luchaba por recordar los pasos que había seguido tantas veces antes. El primer paciente era un joven con una herida en el abdomen, un goteo de sangre que se movía lentamente hacia el suelo. Una enfermera se acercó, su corazón golpeando en su pecho como un tambor. Al examinar la herida, sintió que el tiempo se detenía. La distancia entre la vida y la muerte se acortaba, y en ese instante único, las dudas se deslizaron en su mente. ¿Sería suficiente? ¿Podría salvarlo? Su mirada se encontró con la del médico, y ambos compartieron un silencio que parecía alargar el tiempo. Fue un momento de conexión profunda, un pacto tácito que decía más que las palabras. Las manos del médico, ahora temblorosas, se movieron a la vista del herido, buscando un camino claro entre el caos. La enfermera sostenía su mirada, anhelando una señal de esperanza, pero el silencio era su único compañero. En el fondo, el eco de las bombas seguía resonando, cada explosión un recordatorio sin piedad de la fragilidad de la vida. 2 minutos pasaron, y el médico, sintiendo la presión en su pecho, comenzó a operar. La sala se llenó de murmullos suaves, un canto de aliento que parecía surgir de la nada. Cada corte de bisturí era un grito sordo en el alma de todos los presentes. La sangre brotaba en un ritmo constante, y las manos del médico se movían de un lado a otro, como si siguieran un baile macabro. La enfermera, con un vendaje en mano, se preparaba para suministrar lo que podía, su mente atrapada en un ciclo repetitivo de «esto es lo que debo hacer». Cada segundo se sentía como una eternidad, y la sensación de tiempo se distorsionaba mientras la sala se llenaba de un silencio pesado. Todos estaban atentos, como si la posibilidad de un futuro mejor dependiera de la precisión de cada movimiento. Pero las dudas comenzaron a infiltrarse en sus corazones. ¿Sería suficiente lo que estaban haciendo? ¿Podrían salvarlo? Finalmente, después de lo que pareció una hora, el médico cerró la herida y se enderezó, sus ojos buscando a los demás.
La enfermera se acercó y sus manos temblorosas le entregaron un vendaje. El silencio persiste, pero el joven aún respiraba, aunque de manera entrecortada. Era un pequeño triunfo en medio del caos, un destello de esperanza en la oscuridad. Sin embargo, el eco de las explosiones seguía resonando fuera del sótano, recordándoles que el peligro aún acechaba. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y a pesar del pequeño éxito, la sensación de que todo podría desmoronarse en cualquier momento pesaba en sus corazones. Ellos sabían que, aunque habían salvado una vida, había muchas más en peligro. La enfermera, sintiendo la carga emocional, se alejó por un momento, buscando un rincón del sótano donde pudiera respirar. Cerró los ojos, intentando silenciar el mundo exterior por un instante. A su alrededor, el murmullo de voces y el sonido de pasos resonaban en sus oídos, creando un eco de la vida que una vez conoció. Su mente se llenó de recuerdos de días soleados, de risas y risas compartidas que ahora parecían tan lejanos. Era un ciclo repetitivo, un juego cruel que se repetía una y otra vez. Cada herido que llegaba era un nuevo desafío, una nueva lucha por la humanidad en medio de la guerra. Y en cada cirugía, cada silencio, la carga emocional se acumulaba, dejando un rastro de desolación en sus corazones. Mientras tanto, el reloj seguía marcando las horas, y el sótano permanecía como un refugio en medio del caos. Una sala silenciosa donde las almas luchaban por encontrar sentido en la locura que los rodeaba. El aire era denso, como si el sótano estuviera atrapado en un estado de suspensión, donde el tiempo se desvanecía y la realidad se tornaba borrosa. Un reloj en la pared seguía su curso, pero sus manecillas parecían moverse en cámara lenta, marcando las horas con un ritmo que desafiaba la lógica. Eran 3:30 de la tarde, y el eco de las explosiones resonaba cada vez más cerca, un tamborileo distante que latía en sintonía con los corazones de aquellos que se encontraban en ese lugar sombrío. Las respiraciones eran cortas, apenas audibles, y el silencio que llenaba el sótano era un manto de angustia que envolvía a todos. Una enfermera, con el cabello oscuro recogido en un moño deshecho, se aferraba a su delantal, las manos sudorosas y temblorosas. Sus ojos, grandes y redondos, reflejaban una mezcla de miedo y determinación. A unos metros, un médico, con un rostro surcado por líneas de preocupación, observaba los cuerpos inmóviles de los heridos. El primer paciente, un joven con una herida profunda en el abdomen, yacía en una camilla improvisada. Su piel estaba pálida, como si la vida se le estuviera escapando. La enfermera se acercó lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La luz parpadeante iluminaba su rostro, revelando un instante de duda en sus ojos. La mano del médico se extendió hacia ella, y por un breve momento sus dedos se tocaron, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras. Las horas parecían transcurrir con una lentitud exasperante. Las explosiones afuera se convirtieron en un ritmo constante, un telón de fondo que acentuaba la tensión en el ambiente. Cada vez que resonaba un estruendo, los corazones se detenían, las respiraciones se suspendían. La enfermera miró hacia el reloj, como si su mirada pudiera acelerar el tiempo. Habían pasado 25 minutos desde que los heridos habían llegado, pero el caos parecía no tener fin. En la esquina del sótano, un médico trataba de calmar sus propios pensamientos. Se decía a sí mismo que debía concentrarse, pero las imágenes de lo que había pasado en los últimos días inundaban su mente. Recuerdos de pacientes que no lograron sobrevivir, de decisiones difíciles que había tenido que tomar. Su mirada se desvió hacia un estante polvoriento, donde yacían viejos libros de medicina, testigos mudos de un tiempo en el que la esperanza aún existía. Una enfermera se acercó al médico, su voz apenas un susurro. ¿Qué hacemos si hay más heridos? La pregunta flotó en el aire, llena de incertidumbre. Él no sabía qué responder. La lógica dictaba que debían actuar, pero el miedo se había apoderado de ellos, y la incapacidad para decidir se había convertido en una parálisis emocional. La enfermera giró la cabeza, buscando la mirada de sus colegas, pero todos estaban atrapados en su propio laberinto de pensamientos. Los minutos continuaban deslizándose, y la tensión se acumulaba como un resorte a punto de estallar.
La enfermera volvió a mirar al paciente en la camilla. Su respiración era irregular, y el sonido de su aliento quebrado resonaba en el silencio. La enfermera se acercó otra vez, sus manos temblorosas comenzando a examinar la herida. La sangre empapaba el vendaje, y el olor metálico de la vida en fuga llenaba el aire. Un grito distante interrumpió sus pensamientos, y todos se volvieron hacia la entrada del sótano. Alguien había llegado, arrastrando consigo el peso de la desesperación. Eran más heridos, más cuerpos marcados por la brutalidad de la guerra. La enfermera sintió que el mundo se desvanecía por un instante. No había espacio suficiente, no había tiempo suficiente. El caos era inminente. 5 nuevos pacientes fueron llevados al sótano, cada uno con su propio conjunto de heridas e historias. Los rostros pálidos y la mirada vacía de uno de ellos golpearon a la enfermera como un puño en el estómago. Las manos trémulas de los médicos comenzaron a moverse en un baile mecánico, preparándose para enfrentar lo que venía. No había tiempo para dudar, no había tiempo para lamentar. La repetición de gestos ya conocidos se volvía casi automática, una rutina que se había forjado en el dolor. El médico de mediana edad se encontró al borde de un abismo emocional. Miró a su alrededor, a los rostros cansados de sus colegas, y el peso de la responsabilidad se volvió abrumador. Cada decisión que tuviera que tomar podría significar la vida o la muerte para esos jóvenes, esos hombres y mujeres que habían sido atrapados en la vorágine de la guerra. La presión era insoportable, y el silencio se había convertido en un grito que retumbaba en su mente. Con cada nuevo paciente, la situación se volvía más crítica. La enfermera sintió que su pulso aceleraba, y la angustia se apoderó de ella. Se detuvo un momento, dejando que la realidad la inundara. Las memorias de su vida antes de la guerra la abrazaron, recordándole lo que había perdido. Pero no había tiempo para el lamento. La guerra no perdonaba, y ella también debía seguir adelante. Los murmullos se convirtieron en órdenes, el sonido de instrumentos chocando llenaba el aire, y los rostros de los médicos se tornaron en máscaras de concentración. La tensión crecía, un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Por un instante, el eco de las explosiones se desvaneció, y solo se escuchaba el latido de corazones palpitantes, la respiración entrecortada de quienes aún luchaban por mantener la esperanza. Finalmente, el médico de mediana edad tomó una decisión. En un susurro casi inaudible, dio la orden de establecer prioridad. Tenían que actuar, crear un orden en medio del caos. Las miradas se encontraron. Un pacto silencioso se formó en ese instante. La guerra no podía robarles la humanidad que les quedaba. Aunque la tensión era palpable, cada uno de ellos se aferró a la idea de que, aunque fueran solo unos pocos, podían marcar la diferencia, aunque fuera por un instante. La tensión en el sótano aumentaba como el vapor en una olla a presión. El reloj seguía su curso implacable, marcando las 3:05, luego 3:10, como un testigo mudo de la angustia que se desbordaba en el corazón de los que allí se encontraban. El aire, cargado de una mezcla de antiséptico y miedo, se volvía cada vez más espeso, y las paredes parecían cerrarse sobre ellos. Cada uno sentía que el tiempo se estiraba, pero el peligro era inminente, como si cada segundo pudiera traer consigo una nueva ola de horror. Finalmente, el médico de mediana edad tomó una decisión. En un susurro casi inaudible, dio la orden de establecer prioridad. Tenían que actuar, crear un orden en medio del caos. Las miradas se encontraron. Un pacto silencioso se formó en ese instante. La guerra no podía robarles la humanidad que les quedaba. Aunque la tensión era palpable, cada uno de ellos se aferró a la idea de que, aunque fueran solo unos pocos, podían marcar la diferencia, aunque fuera por un instante. La tensión en el sótano aumentaba como el vapor en una olla a presión. El reloj seguía su curso implacable, marcando las 3:05, luego 3:10, como un testigo mudo de la angustia que se desbordaba en el corazón de los que allí se encontraban. El aire, cargado de una mezcla de antiséptico y miedo, se volvía cada vez más espeso, y las paredes parecían cerrarse sobre ellos. Cada uno sentía que el tiempo se estiraba, pero el peligro era inminente, como si cada segundo pudiera traer consigo una nueva ola de horror.
Las manos del médico se movían con lentitud, como si el mundo a su alrededor se estuviera desvaneciendo. Sus dedos temblorosos sostenían un bisturí, el frío metal contrastando con su aliento caliente y entrecortado. Tenía que decidir. La vida de un soldado yacía frente a él. Su pecho se alzaba apenas, como si luchara por no sumergirse en la penumbra. Pero en su mente, la confusión se apoderaba de su juicio. ¿Era este el camino correcto? El silencio era casi ensordecedor. Solo el sonido de la respiración entrecortada y el leve goteo de agua de la pared resonaban en sus oídos. Las miradas se cruzaban, llenas de temor y desesperación. Cada uno sentía el peso de las decisiones ajenas. Cada uno era el reflejo de una humanidad al borde del colapso. En ese sótano, cada vida estaba conectada a la otra, y la posibilidad de perderse a sí mismos en el caos era más aterradora que cualquier herida visible. Una enfermera, con su uniforme manchado de sangre, observaba desde la esquina, sus ojos fijos en el médico. Su cuerpo había aprendido a moverse en un flujo mecánico, pero su mente no podía dejar de recordar las carcajadas que había escuchado en la plaza, las risas inocentes que llenaban el aire antes de que las bombas cayeran. Ahora, esas risas se habían convertido en ecos lejanos, casi irreales. ¿Cómo podía salvar a alguien cuando ni siquiera podía salvarse a sí misma del terror que la rodeaba? Las explosiones continuaban sonando a lo lejos, como un tambor que marcaba el ritmo de su pánico. Pero en ese sótano, el tiempo parecía detenerse. 3:15, 3:20. Los minutos eran interminables, y los heridos, con sus cuerpos inmóviles, parecían ser la única realidad en ese momento, la única certeza en un mundo que se desmoronaba. Las voces de los que pedían ayuda se habían desvanecido, dejando un silencio que pesaba como una losa, incapaz de ser ignorado. El médico sintió que su cabeza giraba, el cansancio acumulado pesando sobre sus hombros. La presión de hacer lo correcto lo estaba ahogando. La memoria de cada decisión fallida lo perseguía. Cada error flotaba en su mente como fantasmas de aquellos que no pudo salvar. ¿Cuántas vidas había perdido en esta guerra? Se sentía atrapado en un laberinto de culpa, y su mirada se desvió hacia la pared, como si buscara respuestas en las grietas del concreto. Las enfermeras, con sus rostros marcados por la fatiga, se movían entre los heridos. Cada una había perdido a alguien que habría estado allí, en ese sótano, tratando de salvar a otros. La realidad de su propia impotencia era un veneno que corría por sus venas, llenándolas de un silencio angustioso. Una de ellas se inclinó para comprobar el pulso de un soldado, su corazón palpitando débilmente. Con cada latido, la vida parecía escabullirse entre sus dedos. 3:25. La hora avanzaba sin piedad, el caos exterior se intensificaba y el sótano se convertía en un microcosmos de la desesperanza. Un grito lejano resonó y todos se detuvieron, sus corazones latiendo más rápido. ¿Eso era una señal de que el peligro se acercaba? La mirada de todos se volvió hacia el médico, que sintió que la presión se multiplicaba. ¿Debería continuar? ¿Debería arriesgarse a perderlo todo por una vida más? El sudor se deslizaba por su frente mientras tomaba una decisión. Con una respiración que se sentía como un susurro, se acercó al herido. Observó su rostro, los rasgos desgastados, y en su mente vio un reflejo de lo que una vez había sido, un hombre con sueños, con historias por contar. La conexión era instantánea, casi palpable. Era una vida que no podía permitirse perder. Las manos del médico se movieron con más confianza, y su mente se enfocó en la tarea, despojándose del miedo que lo había invadido. Pero el eco de las explosiones seguía presente, un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. 3:30. El ritmo de su corazón era un tambor que marcaba la urgencia del momento. Las enfermeras se movían en torno a él, coordinando sus acciones con precisión. Era como si un instinto colectivo se hubiera apoderado de ellos, un reflejo automático bajo el estrés extremo.
Sin palabras, se comunicaban. Sus miradas eran suficientes para transmitir la necesidad de actuar. Una de ellas se acercó y le pasó un instrumento, su mano temblando levemente, pero sus ojos irradiaban determinación. El aire estaba cargado de una mezcla de ansiedad y esperanza, y el médico sintió que la presión se aliviaba ligeramente. Era un momento de conexión humana, donde cada acción era un paso hacia la salvación, una lucha silenciosa contra el destino que parecía decidido a arrebatarles a ese hombre. 3:40. El tiempo se sentía como un enemigo en ese instante, pero también como un aliado, un recordatorio de que la vida, por frágil que fuera, merecía ser peleada. En ese sótano, la guerra había transformado a cada uno de ellos, pero la humanidad seguía brillando a través de la oscuridad. En cada mirada, en cada gesto, se alzaba un grito silencioso por la vida, por la esperanza que aún se aferraba a la posibilidad de un futuro mejor, incluso en medio del caos. Con cada movimiento, el médico sentía que el peso de las decisiones se desvanecía y la conexión humana lo impulsaba a seguir adelante. Allí, en ese sótano, rodeados de sombras y eco de la guerra, un grupo de almas se negaba a rendirse, luchando contra el silencio que amenazaba con tragarlos. Una vida en sus manos, y cada segundo era un regalo que estaban dispuestos a pelear. El aire se tornaba más denso, como si el pánico hubiera tomado forma física, envolviendo a cada uno de ellos en un abrazo helado. Las respiraciones eran entrecortadas, casi inaudibles, y el silencio, interrumpido solo por el eco lejano de las explosiones, se sentía como un peso sobre los pechos. La enfermera, aún con su delantal manchado de sangre, notó cómo sus manos temblaban al acercarse de nuevo al joven en la camilla. El sudor resbalaba por su frente, pero no había tiempo para limpiarlo. Cada segundo contaba, cada latido del corazón del herido era un recordatorio de que debían actuar. El médico, cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar, mantenía su mirada fija en la herida del abdomen. La profundidad del corte parecía ir más allá de lo físico. Era un abismo que podía engullir no solo al joven, sino a todos ellos. Con un suspiro entrecortado, se acercó, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Una voz interna le decía que debía actuar, que debía ser la voz de la razón en medio de la tormenta. Pero algo en su interior se había congelado. Una parálisis emocional lo mantenía apartado, como si tuviese que superar un muro invisible. ¿Qué hacemos? La voz de la enfermera rompió el silencio, aunque sonó como un susurro en un mundo que exigía gritos. Su mirada buscaba respuestas, una guía en medio del desamparo. Pero el médico no podía encontrar palabras. Su mente giraba en círculos, incapaz de decidir entre lo que sabía y lo que el caos dictaba. Las explosiones resonaban más cerca, como si la guerra decidiera invadir su refugio. El reloj, con su tic-tac monótono, parecía burlarse de ellos, haciendo que cada momento se sintiera como una eternidad. La enfermera sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, mientras la angustia crecía. Había un hombre en peligro, y la responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una losa de piedra. Con un movimiento casi automático, la enfermera se inclinó sobre la camilla, su mirada centrada en el joven. La luz temblorosa proyectaba sombras inquietantes en su rostro. Su respiración era errática, pero, de alguna manera, aún había vida en él. En un instante, notó que la herida sangraba con fuerza. El rojo se expandía, un recordatorio claro de que el tiempo se les escapaba. «Debemos parar la hemorragia», murmuró ella, su voz firme aunque temblorosa, como si cada palabra fuera un paso hacia lo desconocido. El médico finalmente la miró, y en su mirada se reflejó una mezcla de miedo y determinación. Al unísono, ambos comprendieron que debían actuar, que el momento de la indecisión había terminado. Mientras el médico se movía hacia el equipo quirúrgico, la enfermera tomó una profunda respiración. Su pecho se expandió como si intentara inspirar valor. Cada paso hacia el joven se sentía como una travesía a través de un mar turbulento. La luz en el sótano se tornaba parpadeante y el sonido de las explosiones se convertía en un canto de sirena que instaba a la acción.
Con la mirada fija en el rostro del herido, la enfermera tomó una gasa de su bolsa. El sudor continuaba resbalando por su frente, y con cada movimiento de su mano, las dudas se desvanecían. Se acercó a la herida, y su corazón latía con fuerza, marcando el ritmo de una desesperada esperanza. Mientras aplicaba la gasa sobre el corte, notó cómo las manos del médico temblaban al lado de ella, como si el peso de la decisión estuviera afectando a ambos. «Necesitamos presionar más fuerte», dijo ella, su voz casi un grito en medio del caos. La urgencia hizo que su sangre corriera con mayor rapidez. A medida que ambos trabajaban en un frenesí casi mecánico, la guerra afuera parecía desvanecerse, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese momento. La realidad se había reducido a solo ellos y el joven en la camilla. Los ecos de las explosiones se convirtieron en un murmullo distante, y en medio de ese torbellino, la enfermera se dio cuenta de que había comenzado a perder la noción de lo que sucedía a su alrededor. La respiración del herido se volvía más superficial, casi un susurro. La enfermera sintió que su propio aliento se detenía, su pecho se cerraba a medida que la tensión aumentaba. Afuera, la noche comenzó a caer, y un silencio inquietante comenzó a envolver el sótano. Los ruidos del conflicto se ahogaron en la penumbra, creando una atmósfera de inquietante calma. La enfermera, mientras presionaba la gasa con más fuerza, sintió que el tiempo había entrado en una espiral, donde cada segundo era un eco de la desesperación. El reloj marcaba 4 en punto, pero dentro de su mente, el tiempo había perdido su significado. Las manos del médico, una vez firmes, ahora se movían como si fueran parte de un automatismo, su mirada vacía fija en el rostro del joven. En ese instante, la enfermera se dio cuenta de que los límites de la profesionalidad habían sido cruzados. Estaban atrapados en un ciclo de repetición y miedo, un reflejo de la guerra misma. En un rincón del sótano, un grupo de heridos observaba, sus ojos fijos en la escena, como si fueran testigos de un ritual. Las manos temblorosas de la enfermera se movían mecánicamente, y, mientras el silencio se hacía más pesado, el médico finalmente rompió su parálisis. Con una decisión repentina, sostuvo un instrumento en su mano, y, mientras la luz iluminaba su rostro, los ojos de todos se encontraron en un momento fugaz de conexión. «Vamos a salvarlo», dijo. Su voz era un eco de la determinación que había encontrado, y en ese instante, la esperanza emergió de entre la desesperación. A medida que ambos trabajaban en un ritmo sincronizado, el sótano, una vez lleno de caos, se volvió un santuario de silenciosa resolución. La noche se cernía sobre Varsovia, y el tiempo seguía su curso, mientras en el interior de ese sótano se gestaba una lucha que resonaría en las memorias de todos los allí presentes, dejando una marca indeleble en sus almas. Las explosiones continuaban sonando a lo lejos, como un tambor que marcaba el compás de la desesperación. Cada estallido traía consigo una sacudida en el sótano, como si el propio edificio temblara con el eco de la guerra que azotaba la superficie. La enfermera, de pie en la penumbra, sintió cómo su corazón se aceleraba con cada ruido, como si cada detonación fuera un recordatorio de las vidas que estaban en juego, de las decisiones que no podían esperar. El médico, atrapado entre la realidad de su entorno y su propio miedo, intentó concentrarse en el procedimiento. Su mente, inundada de dudas, recordaba los días más simples en los que el dolor físico de un paciente se limitaba a una herida tratable. Ahora enfrentaba la posibilidad de perder a un hombre por un error, y esa idea lo ahogaba. La visión del soldado, con su pecho agitado y la mirada perdida, lo mantenía anclado a una realidad que parecía desvanecerse. «Debes actuar, se repetía, como si las palabras pudieran darle la claridad que tanto necesitaba. El silencio entre las explosiones era breve, y cada pausa era un respiro que todos contenían. Las manos del médico temblaban más, el bisturí pareciendo un monstruo en sus manos. El sudor perlaba su frente, y sus ojos, fijos en la herida del soldado, buscaban respuestas en un lugar donde no había ninguna. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuántos hombres más llegarían antes de que la noche cayera?
En aquel instante, la realidad se sentía tan frágil, tan cercana al colapso. La enfermera se movía lentamente, casi sin darse cuenta, recogiendo vendajes y suministros. El movimiento era automático, como si su cuerpo recordara lo que su mente quería olvidar. A su lado, otro médico aguardaba. Su expresión era un reflejo del caos que los rodeaba. Su mirada se encontró con la de la enfermera, y en ese cruce de ojos había una pregunta no formulada. ¿Qué pasaría si el próximo llamado fuera el último? ¿Qué pasaría si no estaban preparados? Las explosiones resonaban, y en cada retumbo, los recuerdos de tiempos pasados se deslizaban por la mente de cada presente. El soldado en la mesa parecía un extraño, como un trozo de carne despojado de su humanidad. La enfermera recordó a su hermano, riendo en la plaza mientras compartían un helado, su sonrisa iluminando el día. La risa se había apagado, como un eco que se desvanecía en el aire frío del sótano. Las manecillas del reloj continuaban su danza, marcando el paso de los minutos con una precisión cruel. 3:15, 3:20, un tiempo que se sentía eterno. El ambiente se había vuelto pesado, cada respiro se sentía como un lastre. La enfermera sintió cómo cada latido de su corazón resonaba en su pecho, su mano temblorosa apretando un vendaje. En ese instante, la idea de perder a una vida se transformaba en un peso insoportable. Las lágrimas asomaban, pero ella las contuvo. No era el momento. El médico finalmente se inclinó, su mirada fija en el soldado, buscando un hilo de coraje. La decisión se deslizó en su mente, y con un suspiro profundo, tomó el bisturí. Cada movimiento era una batalla contra el miedo que lo envolvía. La piel del soldado, pálida y fría, parecía casi un lienzo, mientras él se preparaba para desatar el caos de una intervención. La respiración del soldado era un canto de guerra en sí misma, un recordatorio de que la vida, aunque frágil, aún permanecía. El silencio se hizo más profundo cuando el médico realizó el primer corte. La enfermera contuvo el aliento, observando cada paso del procedimiento. Sus manos, todavía temblorosas, se movían con un propósito, mientras sus ojos se mantenían fijos en la herida. Era un acto de fe, una conexión silenciosa entre ellos. Su papel era crucial y, a pesar del miedo, ella sabía que debía estar presente, hacer lo que pudiera para ayudar. En ese sótano, donde la oscuridad parecía cerrarse cada vez más, el tiempo se detenía. Cada segundo se sentía como un acto de resistencia, una lucha por mantener la humanidad frente al horror. Las respiraciones eran entrecortadas y el silencio, aunque pesado, ofrecía un respiro. A medida que el médico avanzaba en su tarea, había un tipo de danza que surgía entre ellos. La enfermera pasaba el material, el médico lo utilizaba. Era un ritual de vida y muerte, un ciclo que parecía repetirse en cada rincón de aquel lugar. La angustia se deslizó en el aire como una sombra que nunca se disipaba. Las explosiones a lo lejos eran un recordatorio constante de la guerra, del caos que los rodeaba. Sin embargo, en el sótano había un espacio donde la vida aún tenía valor. El soldado yacía en la mesa, y a pesar de la inminente pérdida, había un destello de esperanza. La enfermera observaba con atención, sintiendo que quizás el acto de salvar vidas podría ser más poderoso que cualquier bomba que cayera en la superficie. Mientras el reloj avanzaba, la conexión entre ellos se profundizaba. La enfermera, que había dejado de escuchar las explosiones, comenzaba a escuchar el latido del corazón del soldado. Era un sonido suave, pero con cada compás parecía un faro en la oscuridad. Aunque la incertidumbre aún dominaba, había un entendimiento implícito. Cada pequeño esfuerzo contaba. En un momento de vulnerabilidad, el médico levantó la vista y sus ojos encontraron los de la enfermera. En ese instante compartieron un silencio profundo, un reflejo de la humanidad que aún persistía en medio del horror. La tensión crecía en el sótano, pero cada uno de ellos sabía que estaban juntos en esta lucha. La vida de un soldado pendía de un hilo, y, aunque el futuro era incierto, había una certeza en su corazón. La guerra podía romper todo a su paso,
Pero en aquel sótano, los ecos de la esperanza se alzaban, incluso en el silencio más profundo. La respiración entrecortada, las manos temblorosas, los ojos fijos. Todo eso era parte de la lucha por la vida, y en ese laberinto de decisiones existía una revelación. En los momentos más oscuros, la humanidad podía brillar con mayor fuerza. En la penumbra del sótano, el aire se tornaba aún más espeso. La enfermera, con su delantal empapado y manchado, podía sentir el pulso frenético de su propio corazón resonando en sus oídos. Era como si cada latido reclamara un sentido. La imagen del joven en la camilla se desdibujaba, se convertía en un borrón en su mente. A su alrededor, la guerra seguía su curso implacable, pero en ese instante, todo se había reducido a esa herida abierta y al silencio ensordecedor que lo rodeaba. Los ojos del médico, fijos en el abdomen del joven, parecían buscar respuestas en la carne descompuesta. La luz tenue, filtrada a través de un pequeño orificio en el techo, iluminaba su rostro pálido, un reflejo de su propia confusión. Se preguntaba si alguna vez había estado preparado para esto, si alguna vez había imaginado que la vida se desvanecería en un sótano oscuro, en medio de un conflicto que no parecía tener fin. La distancia entre él y el joven era más que física, era emocional. Un abismo insalvable que lo mantenía atrapado en su propio miedo. «Por favor, doctor, necesitamos decidir», insistió la enfermera, su voz cargada de una mezcla de desesperación y urgencia. Pero no encontró eco en la mente del médico. Era como si estuviera atrapado dentro de una burbuja, observando el horror desde la distancia, incapaz de participar. La respiración de ella se volvía entrecortada y sus manos temblaban, incapaces de sostener el instrumento que tenía en la mano. El reloj en la pared seguía su curso inflexible. Cada segundo se sentía como un peso, una carga que se sumaba a la tensión en la habitación. La enfermera miró el reloj y su mente se llenó de cálculos. ¿Cuántos minutos habrían pasado? ¿Cuántos más podrían soportar? La angustia se acumulaba, como si el tiempo mismo se estuviera riendo de ellos, burlándose de su inacción. Finalmente, un impulso la llevó a tomar la mano del médico. Un gesto desesperado que rompió el silencio que los envolvía. Si no hacemos algo, se perderá. Todos lo perderemos. «No podemos quedarnos aquí, atrapados en este miedo», dijo, su voz apenas un susurro, aunque cargada de determinación. Sus ojos buscaban los de él, deseando encontrar una chispa de comprensión, una señal de que él estaba todavía allí, que podía ser sacado de su trance. El médico sintió el contacto, y por un momento la burbuja comenzó a desvanecerse. Su mente, todavía nublada, finalmente comprendió la gravedad de la situación. La voz de la enfermera resonaba en su pecho, creando un eco que lo sacudía de su parálisis. Se dio cuenta de que el tiempo no se detendría por ellos, que cada segundo perdido era una oportunidad desperdiciada. Sin embargo, la duda seguía siendo un monstruo en su interior, un monstruo al que le había dado poder sobre su voluntad. Con un suspiro profundo, la enfermera se agachó a la altura del joven, buscando sus ojos. Como si percibiera su presencia, él entreabrió los ojos. Su mirada era un océano de confusión y dolor. En ese momento, su respiración se calmó un poco, un pequeño destello en medio de la tormenta. La enfermera sintió una punzada en su pecho. Era el recordatorio de que cada vida contaba, que cada historia era importante. Mientras el médico finalmente se inclinaba hacia adelante, el ambiente en el sótano parecía cambiar. La presión en el aire se intensificó, como si la guerra misma hubiera decidido escuchar. La enfermera miró a su alrededor, sintiendo la desesperación del lugar. Las paredes parecían cerrarse, susurros de paredes que habían escuchado demasiadas historias, demasiados gritos. Pero había algo en su interior que se negaba a ceder, una chispa que se negaba a extinguirse. El sonido de una explosión resonó más cerca, y la enfermera sintió que su corazón se agitaba nuevamente. Era un recordatorio brutal de la realidad que enfrentaban. Sin embargo, no podían dejar que el miedo los dominara. Ella se enderezó, enfrentándose al médico con una determinación renovada. «Debemos actuar, ahora»,
Las palabras parecían tener un efecto. El médico, finalmente asumiendo su papel, comenzó a moverse. Cada gesto era una lucha contra la parálisis que lo había mantenido cautivo. Con manos trémulas y el rostro empapado de sudor, comenzó a preparar los instrumentos. Cada movimiento era un desafío, un esfuerzo por recuperar el control. La enfermera, sintiendo la energía renovada, se unió a él. Cada acción se volvió una danza entre la esperanza y el terror. El joven en la camilla, aún consciente, se convirtió en su único foco. La enfermera le habló en voz baja, intentando infundirle coraje. «Estás a salvo, estamos aquí contigo». La conexión entre ellos era palpable, un hilo que los mantenía unidos, a pesar del caos que los rodeaba. El silencio del sótano se volvió un refugio en medio de la tormenta exterior. Con cada segundo que pasaba, la tensión se intensificaba. El reloj seguía marcando el tiempo, pero para ellos, cada segundo se transformaba en un universo de posibilidades. El médico, finalmente, se arriesgó a tocar la herida. La piel rota era un terreno desconocido, pero su determinación creció. Con la enfermera a su lado, cada movimiento se sentía crucial, como si el destino del joven dependiera de su actuación. El aire se volvió pesado y electrificado, lleno de expectativas y terror. Todo parecía suspendido, un instante en el que la vida y la muerte se encontraban en un delicado equilibrio. Sus manos temblaban, pero había una fuerza que comenzaba a surgir en medio de la desesperación. La enfermera pudo sentirlo, el momento de la acción había llegado. Sin mirar atrás, juntos decidieron enfrentarse a lo inevitable. Mientras el sótano se llenaba de ecos y susurros, el médico y la enfermera se sumergieron en la tarea, cada uno empujando al otro hacia adelante. Sin embargo, en las profundidades de sus corazones, sabían que el verdadero desafío no era la herida que enfrentaban, sino el miedo que habían tenido que superar. En ese pequeño rincón del mundo, donde la guerra los había llevado al límite, había un atisbo de luz, una promesa de que incluso en la oscuridad, la humanidad podía prevalecer. Las explosiones reanudaron su sinfonía de terror, cada una resonando como un eco interminable en las paredes frías del sótano. La luz parpadeante de una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes, transformando el espacio en un laberinto de incertidumbre. Estaba claro que cada segundo que pasaba se convertía en un nuevo desafío, un nuevo peso sobre los hombros de quienes intentaban mantener la cordura en medio del caos. El médico, aún con el bisturí en mano, sintió cómo la presión de la situación crecía. Se obligó a sí mismo a recordar las lecciones aprendidas en la academia, aquellas que hablaban de la vida y la muerte, pero en este momento esos conceptos se sentían vacíos. La herida ante él era más que un simple corte, era una manifestación de la brutal realidad que los rodeaba, una herida que podía significar el fin para el hombre que yacía en la mesa. El sudor caía de su frente, resbalando por su mejilla y mezclándose con las lágrimas de desesperación que se acumulaban en sus ojos. «Respira», pensó, mientras sus manos temblaban. ¿Cuánto tiempo había pasado? La sensación del reloj, que normalmente proporcionaba un ritmo estable, parecía haberse detenido. La enfermera, con sus propios demonios luchando en su mente, sintió que el tiempo se había convertido en un concepto abstracto. Sin embargo, en ese instante, dio un paso adelante, acercándose al médico con un vendaje en su mano. Su mirada, aunque cansada, transmitía un mensaje claro: no estás solo. Las explosiones se convirtieron en un fondo constante, un recordatorio de que el mundo exterior estaba en llamas. En el sótano, el aire se volvía más denso, impregnado de un silencio tenso que solo era interrumpido por el sonido de los instrumentos quirúrgicos. La enfermera, esforzándose por mantener su mente clara, observó el rostro del soldado. Había una fragilidad en su expresión, una mezcla de dolor y vulnerabilidad que resonaba profundamente en ella. Su respiración era entrecortada, como si cada inhalación fuera un esfuerzo monumental. Los ojos del médico se encontraron nuevamente con los de la enfermera, y en esa conexión silenciosa, ambos supieron que debían seguir adelante. «¿Qué hacemos si no hay más suministros?», preguntó la enfermera, su voz apenas un susurro.
La pregunta flotó en el aire, un recordatorio cruel de la inminente escasez. El médico sintió que el peso de la incertidumbre se asentaba sobre su pecho. «No lo sé», respondió finalmente, su voz temblorosa. En ese instante, el miedo se convirtió en un compañero palpable, una sombra que amenazaba con apoderarse de ellos. Mientras tanto, el soldado, a pesar de su estado crítico, parecía estar consciente de la tensión que impregnaba la sala. Su mirada, aunque turbia, se movía de un rostro a otro, buscando respuestas en aquellos que intentaban salvarlo. Había un momento de conexión, un instante en el que el miedo de todos se unió en un solo hilo invisible. «Sigue luchando», murmuró la enfermera, sintiendo una oleada de compasión. Era un mantra que ella misma necesitaba, una promesa de que cada vida importaba, que cada esfuerzo contaba. Las explosiones se hicieron más cercanas y, con cada una, la estructura del sótano parecía temblar. El médico, sintiendo una presión creciente, tomó una decisión. «Debo actuar, no podemos dejar que el miedo nos paralice». Con esas palabras, su mano firme encontró un nuevo propósito. Avanzó, guiado por un instinto que superaba la lógica. Mientras tanto, la enfermera preparó todo lo necesario, sus manos moviéndose rápidamente, casi mecánicamente, como si su cuerpo hubiera asumido el control. Era un baile silencioso de preparación, cada movimiento una repetición de acciones aprendidas en medio de situaciones críticas. Su corazón latía con fuerza, pero había un nuevo ritmo que la envolvía, un sentido de urgencia que le daba claridad. En ese momento se sintió más viva que nunca. Las explosiones no cesaban, pero había algo diferente en el aire. El silencio entre los estallidos se sentía más pesado, un espacio donde el miedo y la determinación coexistían. El médico, sintiendo el aliento entrecortado de su paciente, se concentró en la misión que tenían por delante. «Debemos ser rápidos», dijo, sus ojos fijos en la herida. «Debemos actuar como si cada segundo contara». La enfermera asintió, su mente enfocada en el presente. A cada instante, las manos del médico se movían con más confianza, cada corte y sutura dictados por la urgencia del momento. La conexión entre ellos se fortalecía, un vínculo forjado en el fuego del estrés. Era un diálogo sin palabras, un entendimiento profundo de que su objetivo era más que salvar una vida, era un acto de resistencia ante la oscuridad. Los sonidos de la guerra seguían resonando, pero en el sótano el tiempo parecía haberse detenido. La enfermera miró al soldado nuevamente. Su respiración se volvía más ligera, más esperanzadora. La lucha estaba lejos de terminar, pero había algo dentro de ella que creía en el poder de la humanidad, en la capacidad de seguir adelante a pesar de la adversidad. Finalmente, cuando la operación llegó a su fin, el médico se recostó hacia atrás, exhausto pero aliviado. La tensión en su cuerpo comenzó a desvanecerse, como si el peso del mundo hubiera sido levantado, aunque solo temporalmente. La enfermera, con una sonrisa tenue, se acercó a él. «Lo hicimos, él está vivo», susurró, y en su voz había una mezcla de alegría y tristeza. El sonido de las explosiones seguía resonando afuera, pero en ese momento el sótano se convirtió en un refugio, un espacio donde el miedo había sido contenido, al menos por un breve instante. Pero la realidad seguía ahí, acechando. El médico se dio cuenta de que, aunque habían logrado salvar una vida, el eco de la guerra nunca los abandonaría. Las decisiones que tomaron, los momentos de pánico y la conexión que habían forjado en medio del caos se quedarían grabados en sus memorias. En ese instante silencioso, comprendió que lo que habían vivido no era solo una lucha por la vida, sino una batalla del espíritu humano, una lucha que seguiría resonando mucho después de que las explosiones cesaran. La enfermera, mientras miraba al soldado recuperarse lentamente, sintió que el silencio colectivo de aquel sótano había creado un lazo indestructible entre todos ellos. Esa noche no solo habían enfrentado la guerra, habían encontrado la profundidad de su propia humanidad. Y aunque el futuro seguía incierto, había una chispa dentro de ellos que nunca se apagaría.